26 de diciembre no te vas a un lugar sin resguardo policial, sin resguardo de seguridad del Estado, a hablar sobre actividades de coordinación sobre la amistad peruano-china. O sea, ¿qué fue a coordinar? O sea, ¿de qué color eran los manteles? Si el dragón chino iba a ser... el hecho de decir yo soy así y yo me comporto siempre así, no significa que el resto deba tolerar ese tipo de conductas que ella, o esa personalidad que ella refiere tener, ¿no? Teniendo en cuenta el antivoto fujimorista, teniendo en cuenta los antecedentes de este partido, también las implicancias que hay para con la lideresa Keiko Fujimori, ¿por qué aún así usted apuesta por postular bajo Fuerza Popular? Bien, ahora sí voy a presentar a la congresista Patricia Juárez, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, congresista, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bien, vamos a empezar la conversación con ese tema que, como lo he mencionado, no solamente ha encendido las alarmas, sino crea un clima de incertidumbre, de intranquilidad, porque el escenario político es importante y es parte del día a día de los ciudadanos. En primer lugar, ¿usted le cree al presidente José Gerí? Le traslado la misma pregunta que le hice los ciudadanos a usted. Bueno, lamentable que haya ocurrido este hecho, porque creo que el presidente encargado, el señor Gerí, tenía o tiene, ¿no?, una alta aprobación. Hay mucha gente que cree en él, que confía en él. Y lo que rescatábamos del momento que está pasando él en la encargatura de la presidencia era que el ciudadano había vuelto a confiar, eso era lo importante. Había vuelto a confiar en la persona que ostenta la primera magistratura del país, la persona que representa a todos los peruanos constitucionalmente. Entonces, que ocurra esto... Y obviamente tenemos el recuerdo reciente de lo ocurrido en Zarratea, con Pedro Castillo cuando se reunía a escondidas y otros presidentes, inclusive el tema del hecho del cofre presidencial que ocurrió con Dina Boluarte, y la situación en la que ha ocurrido, porque no se trata de digamos, algo que en donde él esté vestido regularmente, no, está encapuchado, son las 10 de la noche, se encuentra sin la seguridad porque no se ve al seguidor, que son los carros que siguen y que tienen el deber de custodiar la integridad del presidente, ni está con la moto, que es la que normalmente es parte de la comitiva de seguridad obligatoria de un presidente de la República. Está solamente con el denominado cofre. Entonces todo eso nos lleva a pensar que existiría, digamos, algún ánimo de reunirse de manera secreta, no solamente de comer un chifa o de coordinar de cuáles son las condiciones en las cuales se va a llevar una actividad protocolar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya ha sido citado el presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo creo que debería de concurrir, tiene que dar las satisfacciones del caso. Ha sido también positivo, porque hay que resaltar también esas cosas, que él haya ayer hecho un mea culpa, haya dicho, bueno, es una situación que se presta a malas interpretaciones y entonces voy a evaluarlo para que esto no vuelva a ocurrir. Eso es importante también, que él reconozca que hay una situación poco clara. Sería positivo que en la Comisión de Fiscalización dé las explicaciones del caso y no realmente este tema que ha estado viendo coordinaciones protocolares, ¿no?, que son poco creíbles. Claro, como decían nuestras abuelitas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y tenemos las declaraciones de José Gerí. Lo vamos a escuchar para también estar comentándolo en mesa con nuestra invitada, la congresista Patricia Juárez. Adelante. Pensaba justamente, conversando ayer con mi equipo después de algunos reportajes de ayer en la noche, ¿no? Y recuerdo la frase que siempre digo a mi equipo: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Eso es lo que me decían y lo que me enseñaron mucho y lo que siempre replico con mi equipo. Y eso evidentemente con el reportaje ayer que sacaron en torno a mí a una visita nocturna. Sobre ello hay una cosa muy sencilla. Sabemos que tenemos malos precedentes.
Y mi dinámica y mi forma de ser seguirá siendo la misma. Mitad del tiempo estoy en oficina y mitad del tiempo estoy en la calle. Y yo tengo que interactuar, tengo que salir, tengo que entender la realidad. Perfectamente saben que yo salgo de madrugada, salgo de día, salgo de tarde, salgo de noche, según lo que mi instinto me indique. Pero es cierto que con antecedentes de años anteriores se puede entender de una manera incorrecta. Y admito ello, se puede entender ello, pero no es así. No es así. Hay ciertas sombras pasadas que se podría querer comparar con mi accionar. Totalmente descartado. Muy por el contrario, las cosas buenas van a ser el primero de febrero en torno a ese hecho. Pero eso es un tema que finalmente después lo podré conversar. Pero tengan la plena tranquilidad y la plena seguridad de que esas sombras del pasado no están vinculadas conmigo. Y tengo que aprender a aplicar lo que a veces digo, o lo que digo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Es un aprendizaje personal que tengo que procesarlo también, porque es importante generar tranquilidad. Yo no puedo ser un agente de intranquilidad hacia la población y hacia las autoridades. Bien, lo que el presidente José Gerí ha indicado es que él no quiere ser un agente de intranquilidad para la situación en el país, que por cierto ya bastante intranquila está, con toda la situación de inseguridad y el caos que se vive ya en nuestro país y en la región en general. Bueno, podríamos entonces decir que se trata de una... Se le pasó por alto, a lo mejor fue una situación en la que él no se pensaba encontrar, pero actuó de buena fe y no sucedió así. ¿Cómo lo podríamos interpretar después de las declaraciones que él ha indicado? Es que son declaraciones en honor a la verdad y bueno, yo siempre hablo de manera muy franca y directa, es que no son convincentes, porque tú no te vas, digamos, a esa hora de la noche con una vestimenta para que no te reconozcan. Era un 26 de diciembre, además, claro, ¿no? Un 26 de diciembre no te vas a un lugar sin resguardo policial, sin resguardo de seguridad del Estado, a hablar sobre actividades de coordinación sobre la amistad peruano-china. O sea, ¿qué fue a coordinar? O sea, ¿de qué color eran los manteles? Si el dragón chino iba a ser rojo, amarillo. Que no le compete amarillo. a él, ¿no? Además hay un equipo que se encarga de esas cosas. Claro, o sea, ese es un tema poco creíble. Por eso es que yo sí creo... También es cierto, Grecia, que yo siempre he defendido la vida personal de los mandatarios, de las autoridades. Todos tenemos una vida personal. Tenemos familia. Tenemos amistades y algunas veces efectivamente tú te quieres reunir con tu familia en privado y tienes todo el derecho de hacerlo. Yo sí creo, por ejemplo, que tú no debes ventilar porque eres un personaje público, digamos, cómo es tu vida privada. Tampoco eso digamos, es positivo, ¿no? En general. Entonces yo creo que el presidente tiene derecho a tener vida privada. Pero en este caso él no ha mencionado esto. Él no ha dicho yo he ido a visitar a un amigo para hablar de cualquier cosa. No, él menciona que se trata de coordinaciones de actividades que obviamente no se hacen pues bajo esos criterios, ¿no? Así es. Ahora, él ha negado vínculos con Nicanor Boluarte, pero ¿considera usted, y conociendo el panorama, y él mismo lo menciona, ¿no? Los antecedentes en nuestro país dejan una larga evidencia de malos actos? ¿Cree usted que José Gerí, el gobierno actual, esté vinculando o esté transando con Nicanor Boluarte? Bueno, no lo podría afirmar, ¿no? O sea, no podría señalarlos por el reportaje periodístico. Lo que se dice es que el abogado de este señor, de este empresario, es el señor Boluarte en algunos temas específicos y hay entiendo yo, una fábrica de cerámica que hay en la zona de Ica, que es una zona exclusivamente agroindustrial. Yo soy iqueña y creo que ha ocasionado algunos problemas en la zona,
pero no podría decir que existe un vínculo entre Nicanor Boluarte y Gerí, ¿no? No podría realmente, no tengo ningún elemento para determinarlo. Bien, ahora, ¿esa situación puede afectar alguna relación ya por la parte diplomática entre el Perú y la República China? Porque justamente lo que él dice es que las coordinaciones eran para el Día de la Amistad Perú-China. Entonces, bueno, parece que tiene algo que ver también con la diplomacia. ¿Cree usted que eso sea posible? Bueno, yo no creo, conociendo la corrección con la que se comporta siempre el embajador chino, el señor Song Yang, que todos conocemos, porque inclusive él hace poco ha sido motivo de una condecoración en el Congreso de la República. Yo sé de la forma como la embajada china trata de que todas las empresas que vienen a invertir al Perú, los empresarios, las personas que están interesadas en la inversión privada en el Perú, se comporten con la debida corrección, ¿no? Que haya siempre un manejo absolutamente adecuado de las relaciones entre Perú y China y que todos cumplan realmente con las normas en el Perú, ¿no? Entonces yo no creo que se resquebraje las relaciones de manera alguna, porque esas van más allá de este tipo de situaciones que creo yo que acabarían simplemente con una explicación coherente de parte del señor Gerí. Y creo que lo importante, como vuelvo a señalar, es que él ha reconocido que es una situación que puede llevar a que se interprete de manera equivocada y que, por supuesto, está haciendo un reconocimiento y además, creo yo, implícita una promesa de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahora, otro punto importante es que no se sabe si el señor Xi Guoyan, que es el empresario chino con el que se ha reunido José Gerí, tiene algún encargo por parte del evento o la diplomacia que involucra a este evento, ¿no? Es decir, si es un comisionado, algún encargado, o si simplemente es un empresario chino, porque empresarios chinos deben haber varios en el Perú, ¿no? Sí, claro, pero el tema es que más allá de que él tenga algún encargo, lo cierto es que el presidente encargado, pero presidente al fin, no es la persona que es la encargada o que tiene dentro de sus funciones convocar a reuniones, organizar reuniones protocolares. O sea, no solamente está el área de protocolo de Palacio de Gobierno, Así sino es. también, ya por último, la Cancillería. Por eso su respuesta es poco creíble, claro, ¿no? Claro, o sea, él de manera alguna puede estar en esos temas tan importantes, claro, pero tan pequeños, ¿no? O sea, eso es absurdo de pensar que él ha ido a coordinar ese tipo de actividades, ¿no? Por eso es que esperamos simplemente la explicación razonable del presidente encargado. Y creo yo que el pueblo se va a quedar tranquilo, todos se van a quedar tranquilos frente a una situación que de verdad nos lleva a pensar de manera tal vez equivocada por lo que él menciona, ¿no? Bien, ¿el Congreso de la República puede tomar alguna medida de fiscalización o alguna medida de reprensión contra el Ejecutivo por esa situación, teniendo en cuenta también los malos antecedentes? Porque ya la historia ha quedado marcada con lo que pasó con Pedro Castillo, con lo que pasó con Dina Boluarte, y eso solamente son los 2 últimos periodos, no estamos abordando los demás periodos políticos. El Congreso tiene dentro de sus principales funciones, y una de las más importantes es la fiscalización al Ejecutivo, ¿no? Seguramente van a haber algunas iniciativas de algunos congresistas que pidan las explicaciones del caso al Ejecutivo por hechos de esta naturaleza. Entiendo yo que ya el señor Gerí ha sido citado a la Comisión de Fiscalización. O sea, yo creo que habiendo sido él congresista de la República y sabiendo de la importancia que se tiene como un espacio a efectos del ejercicio del control político, pero también de conocimiento hacia afuera, hacia los ciudadanos, que son los que quieren saber realmente qué pasó con este tema y luego darlo por cerrado, porque creo que hay temas sumamente importantes en nuestro país. En este momento estamos viendo
todas las inscripciones de las candidaturas, las tachas, estamos viendo los planes de gobierno. Nosotros mismos ya presentamos nuestro plan de gobierno el día domingo. Ha sido una reunión extraordinaria de explicación de los ejes fundamentales del plan de gobierno de Fuerza Popular, y creo que, por ejemplo, son hechos que vale la pena ya estar comentándolos en los medios para que los ciudadanos sepan cuáles son las alternativas que ofrecen los diferentes partidos políticos. Ajá, y ahora, hablando de partidos políticos y hablando también de malas acciones, suspicacias que se pueden levantar por parte de nuestras autoridades, tenemos también el caso de Kira Alcaraz, ¿no? La congresista que terminó abofeteando a un trabajador del SAT. De hecho, ya también se han hecho visibles, ya son conocidas las imágenes como tal, porque hasta hace algunos días teníamos solamente la información, más no los detalles audiovisuales. Ya lo tenemos, a ver si la producción también lo puede poner para que toda nuestra audiencia tenga esta información visible, pero entiendo yo que la Comisión de Ética ya le ha abierto un proceso a la congresista Kira Alcaraz. Y ese tipo de comportamientos de los congresistas, lamentablemente, muchas veces deja mucho que desear del Congreso de la República. Y por eso tenemos muchas manifestaciones o muchos personajes que terminan diciendo, bueno, cierren el Congreso, que se vayan todos. Sí. Y lamentablemente encapsulan a todos dentro de un solo frasco. Sí. Pero ¿qué respuesta merece por parte de esta institución que es democrática, que es parte de un Estado de Derecho, tener congresistas de ese tipo de calibre? Bueno, una reflexión hacia futuro. Nos queda muy poco tiempo. En abril vamos a estar eligiendo a las nuevas autoridades, ¿no? Entonces, muchas veces se dejan llevar los ciudadanos o nos dejamos llevar por la novedad, porque mira qué bien o porque mira qué gracioso, cómo baila en redes y, digamos, mira qué bien, qué empático es, ¿no? Y la verdad es que creo que debemos de profundizar un poco más. Las encuestas nos señalan que muy pocas personas han decidido su voto y además nos señalan el poco interés que se tiene por los temas políticos. Y la verdad es que tenemos que reflexionar profundamente sobre esto, porque la decisión que nosotros tomamos, ese derecho que tenemos a elegir y que nos lo dan cada 5 años en un sistema democrático como es en el Perú, nosotros tenemos que ejercer realmente de manera responsable ese derecho que nos da la Constitución, que nos da nuestra condición de ciudadanos, y de elegir realmente de manera responsable. Tenemos lo que tenemos ahora. Tenemos casos hemos visto congresistas que han hecho que sus trabajadores les corten las uñas. Tenemos muchos casos de congresistas que recortan el sueldo a los trabajadores, que son delitos, por supuesto, que se cometen. Tenemos casos de este tipo de agresiones que, si bien es cierto, yo he escuchado el descargo de la congresista Kira Alcaraz, a quien yo conozco, porque estos años nosotros interactuamos, por supuesto, con todos nuestros colegas, pero el hecho de decir yo soy así y yo me comporto siempre así, no significa que el resto deba tolerar ese tipo de conductas que ella, o esa personalidad que ella refiere tener, ¿no? Entonces ella dice, yo siempre hablo así, de esa manera. Sí, está bien, puedes hablarlo en tu casa, con tus amigos, con quienes te conozcan y toleran ese tipo de conductas. Pero no todo el mundo, digamos, o los periodistas a los cuales ella les ha dicho, te voy a estampar contra la pared. O sea, eso lamentable. No es, claro, es una falta de respeto absoluta a otra persona que está frente a ti. Claro, o sea, es una amenaza que ya en este caso se ha convertido en realidad, porque lo termina violentando a ese trabajador ciudadano. Claro, tal vez ella en su lenguaje coloquial, familiar, utilice ese tipo de expresiones, pero no todos estamos acostumbrados a eso, y entonces un periodista que escucha te voy a estampar, obviamente que lo siente como una agresión que puede hacerse realidad. Entonces, en este caso, ha ocurrido que ha pasado ya situación de, ella dice, bueno, es que me estaba agrediendo verbalmente, y para eso existe la continencia emocional y verbal que debemos de tener, especialmente las autoridades. Así es, el temple,
¿no? El carácter que tenemos también que evaluar de los postulantes. A veces nos dejamos encandilar porque habla muy bien o a lo mejor porque justamente su forma de ser es bastante enfática, es bastante dura. Y si yo voy a luchar contra la corrupción... Voy a matarlos, voy a hacer esto, yo voy a aniquilar, pero no nos damos cuenta que estamos a lo mejor dándole el voto a una persona que es violenta, no solamente a través de sus palabras, sino también a través de sus acciones. Yo creo que lo que ha hecho la congresista Kira Alcaraz, entiendo que es su forma de ser, pero no es justificable. No es justificable y decirle ese tipo de palabras a una periodista o golpear a un trabajador que está cumpliendo con su labor como todos los peruanos de bien es inaceptable por parte de una autoridad del Congreso de la República. ¿Qué sanción entonces le merece a Kira Alcaraz? Bueno, yo creo que en esta oportunidad debe haber una sanción. En el caso de Kira Alcaraz ha estado varias veces en ética, varias veces, y creo que nunca ha habido ningún tipo de sanción contra ella. Yo creo que es momento de hacerlo. Hay situaciones que son insostenibles, que no son, como bien lo ha señalado, justificadas. Yo he sido trabajadora municipal, yo he trabajado, he sido vicepresidenta del directorio del SAT y he visto cómo los fiscalizadores salen a cumplir su trabajo. Esa multa que tenía el carro de la señora está en los registros y existen los medios para impugnar esas situaciones y efectivamente uno puede irse digamos, al área contencioso administrativa, impugnar esa papeleta y tal vez hasta cuestionar mediáticamente que hay una injusticia, se llevaron mi carro, yo no debía y miren, denuncio públicamente esto, pero de ninguna manera puede justificar una agresión a la persona, una agresión física a la persona. Entonces, ¿qué le correspondería a ella? ¿Suspenderla, inhabilitarla, a lo mejor ya sacarla del Congreso? Bueno, yo creo que lo que corresponde es una sanción en ética. Ética, por ejemplo, tiene sanciones que van desde la amonestación, y son graduales, ¿no? Por ejemplo, desde la amonestación, 30 días sin goce de haber, 60 días sin goce de haber, hasta 120 días sin goce de haber. Entonces yo sí creo que debería de corresponder porque lamentablemente los porcentajes de desaprobación altísimos que tenemos responden a estas situaciones y entonces muchos de seguramente otros congresistas que han tenido una conducta, digamos, alturada, intachable, tranquila, están pagando por todos aquellos que tienen estos comportamientos. Congresista, acabamos justamente de hablar de estas malas praxis por parte del Ejecutivo, por parte también de una representante del Legislativo, y las personas dicen, bueno, hay una gran campaña por estos no, es decir, por los que ya han tenido alguna cuota de poder, ya no hay que volver a votar. ¿Por qué usted ahora se está reeligiendo y con qué mensaje le va a brindar a cada uno de los ciudadanos para que vuelvan a brindarle este voto de confianza? Bueno, lo que vimos nosotros cuando ingresamos este 2021 fue que habían muy pocos parlamentarios que habían tenido experiencia en el Congreso. Y todo ese primer año realmente tuvimos una serie de problemas porque muchos recién llegábamos al Congreso y no teníamos efectivamente la experiencia para poder llevar a cabo de manera adecuada un trabajo parlamentario. Aún así, digamos, yo asumí la presidencia de la Comisión de Constitución el primer año y tuvimos realmente un trabajo muy importante, muy esforzado, porque en ese momento teníamos a Pedro Castillo y Aníbal Torres que permanentemente estaban atacando y estaban amenazando con el cierre del Congreso. Aprobamos varias normas en ese momento para proteger la institucionalidad del Congreso, que fueron iniciativas de la Comisión de Constitución. Y bueno, luego hemos tenido normas como, por ejemplo, la de medicamentos genéricos, porque la idea siempre es escuchar a los ciudadanos. Yo tengo un programa en mi despacho que se llama Despacho Ciudadano, en donde tengo puertas abiertas para todos los gremios, para todos los vecinos que quieran venir a conversar conmigo para escucharlos. Lo importante de esta tarea que uno tiene
es no legislar a ciegas, sino escuchar realmente cuál es el clamor, el sentir de los ciudadanos. He tenido un proyecto también, por ejemplo, que penaliza los préstamos gota a gota, que devuelve a la policía la facultad de investigar, también que considera la doble percepción para los médicos especialistas, porque hay lugares donde no hay médicos, donde no hay personal de salud y solamente los médicos podían o trabajar en MINSA o trabajar en salud, y entonces no existen en todo el país especialistas que puedan estar en los dos sectores. Esos son proyectos que yo he trabajado. Y bueno, hay algunos otros más, por supuesto, y hemos apoyado muchas normas en el ánimo de que el Perú tenga la posibilidad de tener estabilidad, de que tenga realmente un apoyo a las inversiones, por ejemplo, la ley de promoción agraria tan criticada, y que yo creo que lo que le va a dar al país es un impulso a la agroindustria, como ya se tuvo hace más de 20 años cuando se dio la norma que nos ha convertido a nosotros en un país agroexportador, en donde los principales ingresos y que sostienen el presupuesto vienen de la agroexportación. Creemos también que debe haber una minería responsable, pero no debemos tampoco dejar de considerar de que hay miles de peruanos que están trabajando de manera informal en minería, y tenemos que dar una ley de mediana y pequeña minería antes de que culmine este mandato. Yo creo que en julio, a más tardar, debemos de estar dando esta ley que recoja este problema que existe a nivel de todo el país en estos asentamientos mineros informales en muchos de los casos, y combatir tenazmente la minería ilegal. Creemos que eso tiene que hacerse porque hay situaciones en donde los peruanos, ante la ausencia y la falta de oportunidades y de trabajo, se han volcado a esa tarea, pero hay que regularla, tienen que pagar impuestos, y por supuesto hay que penalizar drásticamente la minería en cuencas de agua, y bueno, hay una serie de trabajo que se tiene que hacer. Pero hay un tema que es fundamental. Los senadores de la República, de acuerdo al diseño que se ha hecho, no tienen iniciativa legislativa. Correcto, así es. Eso lo hace la Cámara de Diputados. Exacto, la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué le corresponde al Senado? Al Senado le corresponde la revisión de manera objetiva, de manera muy prolija, de todo lo que produce la Cámara de Diputados. Y creo que se requieren, y por eso es que hemos hecho un llamado a todos los partidos políticos, inclusive los líderes políticos, los principales, están postulando muchos de ellos al Senado, porque creemos de que deben hacerse responsables de quienes llevan en sus bancadas. Creemos que también pueden aportar a partir de su experiencia, y creo que puede haber un buen Senado. Hemos dado también en el diseño, desde la Comisión de Constitución, cuando me tocó participar, hemos dado la posibilidad de que haya un senador por cada región, a efectos de que no haya ausencia de representación, porque normalmente el Senado se elige por distrito único, o sea, a nivel nacional, y entonces la votación algunas veces puede concentrarse en Lima y dejas a todas las regiones sin tener representantes. Entonces, lo que hemos asegurado ahora es decir, bueno, por lo menos van a tener un senador en cada una de las regiones de nuestro país, y los otros 30 senadores son elegidos a nivel nacional. Correcto. Ahora, congresista, yo creo que a lo largo de los años se ha evidenciado su trabajo, y también creo yo que es uno de los elementos del Congreso que ha venido trabajando y demostrando un trabajo serio, ¿no? Que es lo que el país necesita. Pero la pregunta es, ¿por qué con Fuerza Popular? Yo tengo entendido, y corréjame si me equivoco, que hace algunos años, cuando usted era regidora municipal, estaba con otro partido, que es Solidaridad Nacional, ¿correcto? Sí. Bien, entonces, teniendo en cuenta el antivoto fujimorista, teniendo en cuenta los antecedentes de este partido, también las implicancias que hay para con la lideresa Keiko Fujimori, ¿por qué aún así usted apuesta por postular bajo Fuerza Popular? Porque creo yo que Fuerza Popular tiene todos los elementos, en general, digamos, el fujimorismo desde que nació en los años 90 con el presidente Fujimori, logró
muchísimas cosas que yo evalué al momento de que fui invitada a Fuerza Popular y acepté inclusive ser militante, porque creo que le debemos mucho al presidente Fujimori, le debemos el orden, le debemos el crecimiento y la estabilidad que tenemos ahora en nuestro sistema monetario, en nuestro sistema macroeconómico. Y también creo que le debemos el combate contra el terrorismo. Esos fueron los elementos que me hicieron aceptar la posibilidad de ir a Fuerza Popular, y además, ya estando dentro de Fuerza Popular, yo he logrado conocer realmente a Keiko Fujimori. Creo que ella es no solamente es una gran política, sino es una extraordinaria persona. Como alguien decía, hay que conocerla para quererla. Keiko es una gran persona, es una madre de familia que realmente es una persona de familia que tiene a sus hijas por quienes ella vela de manera constante y permanente, pero además porque tiene una gran preocupación por el país y además porque tiene la firmeza que se requiere en este momento. Nuestro eslogan de campaña es "Vuelve el orden", porque efectivamente necesitamos ese orden en todo sentido de nuestra vida, de nuestra vida política institucional en el país. Necesitamos orden para crecer, necesitamos orden para gobernar, necesitamos orden para democratizar el país, para cerrar las brechas, y todo eso lo vamos a conseguir con la firmeza y, por supuesto, la suavidad que tiene una mujer como Keiko Fujimori. Yo la verdad es que estoy convencida, Grecia, que este es el momento en el que el Perú debe despojarse de ese antivoto, en algunos de los casos de manera irracional o llevado por algunos estigmas que se ponen a lo largo de los años, y darle la oportunidad a Keiko Fujimori, que es una persona que ha demostrado tener la fortaleza de haber inclusive, y todos sabemos en este momento, que la prisión que ella tuvo que sufrir durante 3 oportunidades, porque 3 veces fue encarcelada, a pesar de sentencias del Tribunal Constitucional, la han hecho tener una fortaleza única que creo yo que la va a volcar de manera definitiva, poniendo lo que nosotros queremos: rescatar nuevamente al país del desorden en el que nos encontramos. Ajá. Esta es la 4ª vez que Keiko Fujimori está postulando a la presidencia de la República. Veamos si es que termina ganando, venceando en estas presidenciales, pero de todas maneras estamos al tanto de las postulaciones de los candidatos. También es una de las miras de Betel siempre tener candidatos y poder entrevistarlos para que los ciudadanos los conozcan y puedan emitir responsablemente su voto. Muchas gracias por habernos acompañado, congresista Patricia Juárez. ¿Algunas últimas declaraciones que quiera dar para la audiencia? Sí, decir que estoy postulando al Senado Nacional, que efectivamente la cédula va a ser un poco compleja. Viene primero el casillero que tiene que ver con la fórmula presidencial, luego de ahí viene Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Andino. Entonces, los primeros recuadros son Senado Nacional, y ahí yo postulo con el número 4. Tenemos una gran lista, un gran equipo técnico y un plan de gobierno maravilloso que lo hemos escuchado ya el día domingo. Creo que es en este momento un gran momento para Fuerza Popular, y bueno, nada, invito a los ciudadanos que nos escuchan, que son simpatizantes de Fuerza Popular, a escribir el número 4 en Senado Nacional. Bien, muchas gracias, congresista Patricia Juárez, por habernos acompañado.